A los días que te reuniste con tu arquitecto, te llega un mail que dice propuesta de honorarios y contrato. Lo abrís y es un PDF que tiene 8 páginas en donde no entendés nada qué es lo que te dice, pero el precio te parece oportuno y que está bien las formas de pago y decís, ay, no sé, bueno, confío en el profesional, debe haber hecho un montón de obras, así que bueno, vamos a contratarlo, me cayó bien al principio y a partir de ahí, si firmás este contrato que no entendés, es como firmar un cheque en blanco. El 95% de los conflictos que hay entre el cliente y los profesionales tienen que ver con que no se sabe bien cuáles son los alcances que pueda tener por parte del profesional, cómo van a ser las formas de pago y lo más importante es que si no entendés algo, preguntar. O sea, nosotros cuando enviamos un presupuesto, es cierto de que, bueno, no tiene 8 páginas, pero sí tiene muchas cláusulas y en cada una de ellas tiene un porqué de ser y es importante de que la entienda la otra persona. Y cuando lo enviamos, decimos, o sea, si no entendés algo específicamente, nos consultás. Entonces, probablemente ahí en el contrato esté redactado de alguna manera que no se entienda y lo mejor es consultar que el profesional sepa responderte qué es lo que se quiere decir en cada una de las cláusulas. A veces no tiene que ver con lo que sale, sino de que no se entiende cuáles son los alcances. Y probablemente el problema resida en que preguntar sobre un contrato se piensa de que es como una desconfianza, de que si uno ya dio la palabra, uno ya sabe de que el profesional va a hacer el trabajo. Y no, no es así, porque mientras las cosas van bien, no hay problema. El tema es cuando las cosas van mal y en ese momento es cuando las cláusulas del contrato sí o sí tienen que estar dando una solución para que cada una de las personas esté de acuerdo. Entonces, en los contratos es indispensable de que estén estas 3 cláusulas, sí o sí, indistintamente si hay otras, no importa, pero sí o sí tienen que estar estas para asegurar que las cosas salgan bien cuando las cosas empiezan a ir un poco mal. A ver, ¿qué pasa cuando hay malos entendidos o qué pasa cuando los pagos no van como deberían ir? Y este tipo de cosas no pasan ahí al momento de firmar el contrato, sino de que tal vez son, no sé, 8 meses más adelante y estás en la mitad de la obra. Y por eso te digo de que lo más importante, y como dije antes, es tener la claridad. Si no se entiende algo, preguntar. Entonces, de esa manera, al inicio y antes de firmar el contrato, poder ver el panorama completo y saber cómo se van a ir sucediendo las cosas, tanto para el profesional, por un lado, y para vos también. Cláusula número 1. El alcance detallado de los servicios, que tiene que ver un poco con qué es lo que estás pagando, cuáles son los entregables, qué es lo que me van a estar dando, en qué momento. La frase diseño y dirección de obra y un precio no, es demasiado vaga. O sea, ¿qué quiere decir diseño y qué quiere decir dirección de obra? Diseño, ¿qué es lo que me vas a estar dando? Solamente unos dibujitos, eso quiere decir la presentación de los planos. Los planos contienen instalación de agua, de luz, de gas, va a tener cálculos estructurales, voy a tener que pagar un agrimensor aparte, los trámites municipales, los pagos de los trámites municipales, quién los hace o en qué momento se hacen. Y para la dirección de obra, bien, a ver, ¿qué significa la dirección de obra? ¿Cuántas veces se va a estar revisando la obra? ¿Va a ser una vez por semana? ¿Va a ser 2 veces por día? La administración de la obra, o sea, el ir y elegir los materiales, el ir y pagarle a los obreros, ¿eso quién lo hace? Bueno, todas esas cosas tienen que estar representadas como una cláusula específica dentro del contrato, porque si no está esa cláusula, uno cree que es trabajo del arquitecto. Pero bueno, esta cláusula tiene que estar, porque si no está, o sea, se deja a algo demasiado amplio y sin saber realmente qué es lo que te va a estar entregando el profesional. La cláusula número 2 tiene que ver con los honorarios y las formas de pago. Aunque en todos los contratos sí o sí aparece los honorarios, tal vez no está muy especificado cómo van a ser las entregas de esos pagos, porque tal vez los honorarios profesionales dice que es el 10% del valor total de la obra. Ajá, ¿y de dónde se saca ese cálculo? ¿Y cómo se paga? ¿Y qué pasa si empieza a subir el valor de la construcción? Y por favor, nunca aceptes un cronograma de pago por mes.
un pago fijo, pero que sea por mes, porque esto no te dice en qué momento te va a estar entregando las cosas y tal vez simplemente deja pasar el tiempo y vos tenés que seguir pagando al profesional. Entonces, lo más importante es que entiendas de que los pagos tienen que ir de acuerdo a algún entregable que te vaya a hacer. ¿Por qué? Porque si en alguno de todo el proceso de la obra, o sea, las cosas van mal, bueno, vos sabés de que es como dividido por etapas. Entonces, primera etapa se termina, se paga, otra etapa se termina, se paga. Eso puede ir cambiando de acuerdo a cada uno de los profesionales, pero sí es importante de que la acción de entregar un pago al profesional tiene que terminar con un entregable, de alguna u otra manera. Y esto pasa tanto para la etapa de diseño y proyecto como para la etapa de dirección de obra. En la dirección de obra también se puede dividir por etapas y hacer una regla de tres simple de si es, por ejemplo, el 7% del valor total de la obra, bueno, a qué representa, por ejemplo, la etapa de fundaciones o a qué representa la etapa de paredes. Entonces, después se prorratea la etapa de fundaciones en diferentes certificados o mensuales o semanales, o bueno, ya lo pueden ver eso con cada uno de los profesionales. Pero sí es importante de que vaya los pagos de acuerdo a cómo va avanzando el trabajo. Y lo importante de esto es que te da control a vos de la parte económica y también de cómo se va a ir sucediendo la obra, porque si se dilata en algún momento, bueno, los pagos también frenan un poco y no es que vas a estar pagando por cosas que todavía no se hicieron. La cláusula número 3 tiene que ver con propiedad intelectual y vías de salida. Estos son dos puntos que es importante tenerlos en cuenta, no todos los profesionales lo hacen y simplemente se da por hecho. El primero es el de la propiedad intelectual. El profesional está diseñando algo creativo que es de su propiedad. Ahora, si vos estás pagando por eso, en el contrato debería decir de que la propiedad intelectual es mía. ¿Por qué? Por dos cosas. Una puede ser de que el profesional utilice ese mismo proyecto para hacer otras casas. A ver, imagínate de que estás haciendo tu casa, habías contratado al profesional y al costado hacen la misma casa. Te querés matar. Pero por otro lado, si no está esta cláusula, es importante que sepas que el profesional se puede adueñar de esa propiedad intelectual y no te permita a vos continuar con la obra porque dice que es su propiedad intelectual y se puede, a ver, esto es si termina demasiado mal la relación, pero puede bloquear el que vos termines ese diseño en particular porque es su propiedad intelectual. Y por otro lado, tenemos las vías de salida, que es qué es lo que pasa cuando en algún momento del proceso, tanto del proyecto como de la obra, llegan a algún tipo de discusión o desacuerdo y la relación se tiene que terminar. Bueno, lo mejor es que haya una cláusula en donde diga cómo van a ser esas salidas. Si el presupuesto estaba armado de tal manera de que los pagos, por ejemplo, estaban dados de acuerdo a una entrega, bueno, es mucho más fácil el generar una salida porque se sabe específicamente qué es lo que se pagó y qué es lo que no se entregó o qué es lo que se entregó y qué es lo que no se pagó y puede generar una salida mucho más temprana que si, por ejemplo, se paga el 50% al comienzo, no se entrega el trabajo y no sé, se desaparece. Quiere decir que las salidas tienen que ser, por ejemplo, bueno, si el trabajo se pagó, se debe terminar. Ahora, si el trabajo se terminó y no se pagó, se debe pagar. Es como más simple, pero sí es necesario de que haya una cláusula en la que haya las formas de salida. Entender estas tres cláusulas es muy importante porque hay hasta profesionales que no las entienden y no las ponen en un presupuesto. Entonces, si no están en un presupuesto, es necesario de que puedas tener la confianza suficiente al inicio para poder consultarle qué es lo que sucede con estas cosas. Y de esta manera el profesional puede editar el contrato y hacerlo de la manera que realmente se debe hacer. Y esto que te quede claro,
no es que sos un cliente difícil, sino que sos una persona que entiende que las cosas se pueden poner mal en cualquier momento y que vos valorás la claridad y el profesionalismo. Pero bueno, esto no es para asustarte y es importante que sepas que este tipo de conversaciones es porque vos tenés una muy buena comunicación con el profesional. Vos tenés una confianza con él. Y esto, la única forma de lograrlo es teniendo una excelente primera reunión, que es como vimos en el video anterior, que es el paso previo indispensable para que realmente vos tengas la confianza de poder comentarle todas estas cosas al profesional y que puedas firmar sin ningún tipo de preocupación este nuevo contrato. Así que bueno, mi nombre es Antú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo video.